Chile, 25 de febrero de 2026. Hoy los temas principales a tratar incluyen el hallazgo histórico y la protección de piezas textiles de memoria y resistencia, la consolidación de espacios ceremoniales mapuches en pleno entorno urbano, la lucha contra la expansión urbana ilegal en zonas rurales, la delimitación del patrimonio arquitectónico de Santiago y las nuevas normativas de equidad de género en el sector pesquero, junto con actualizaciones en salud y bienestar laboral. Vale, vamos a desglosar esto, empezando por un descubrimiento que parece sacado de una novela. Es un punto de partida francamente extraordinario. Y bueno, antes de entrar de lleno en materia, creo que es importante hacer una pequeña aclaración sobre nuestro enfoque de hoy. Sí, por supuesto, adelante. Al repasar este y, bueno, todos los temas que tenemos sobre la mesa, nuestro análisis va a ser puramente descriptivo y técnico. Vamos a observar los hechos y los documentos con una neutralidad total, sin adoptar posturas políticas, simplemente desgranando lo que dicta el papel y su impacto objetivo en la sociedad. Me parece perfecto, un enfoque necesario. Y para poner a la gente en situación con este primer tema, imaginemos la escena, porque es muy visual. Es el 10 de diciembre de 2024. El Día Internacional de los Derechos Humanos, además. Exacto, fíjate qué casualidad. Estamos en pleno centro de Santiago, en el archivo de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la AFDD. Alguien decide abrir un enorme mueble de estos de tipo full space. Sí, esos armarios gigantes de rieles metálicos. Esos mismos. Pues llevaba cerrado a cal y canto la friolera de 25 años, un cuarto de siglo en la más absoluta oscuridad. Y claro, uno espera encontrar pues carpetas llenas de polvo, actas, registros. No. Lo lógico sería encontrar montañas de papel amarillento, pero lo que albergaba en su interior rompe por completo esa expectativa puramente administrativa. Es una pasada. Lo que sacan de ahí es un hallazgo textil, 21 arpilleras y un bordado. Pero, a ver, porque esto me llamó muchísimo la atención. Estaban guardadas dentro de una simple bolsa de plástico, dobladas y apiladas tela sobre tela. Cualquiera pensaría que meter tela en plástico durante 25 años es la receta perfecta para que se pudra, ¿verdad? Esa es la gran paradoja de esta historia. En museología, el plástico suele ser el enemigo número uno. Ya, claro, porque no transpira. Aumenta la aparición de hongos de forma casi inmediata. Sin embargo, en este caso fortuito, esa disposición tan concreta, el estar tan apretadas, tela sobre tela, en un encierro oscuro y con una temperatura constante durante décadas, creó una especie de microclima que favoreció una conservación impecable. Madre mía. Es como si el tiempo se hubiera detenido para esas piezas. Es un milagro de la conservación accidental. Pero, ¿de dónde salen exactamente estas arpilleras? Porque entiendo por los documentos que no son tapices decorativos y más, tienen una historia profunda. Lo fascinante de esto es el peso sociológico y el contexto histórico que conllevan. Para comprender su verdadero valor, hay que retroceder al año 1988. ¿Vale? ¿Nos situamos? Buscaron inspiración en técnicas textiles foráneas muy concretas. Ah, o sea que miraron hacia afuera. Sí, se fijaron en las molas panameñas, que usan capas de telas muy coloridas, y también en los tapices de las comunidades Amish, que, bueno, son maestros absolutos en el arte de contar historias a través del acolchado y la geometría. ¡Qué mezcla tan curiosa! Fusionaron influencias internacionales para crear una herramienta de expresión muy local. Es curioso cómo algo que tradicionalmente se ha visto como una labor doméstica, casi, no sé, sumisa o silenciosa, de repente se convierte en un altavoz enorme. Esa es precisamente la clave de todo este asunto. Los documentos recogen que estas mujeres, al principio, buscaban a sus familiares desaparecidos de manera estrictamente individual. Solas frente al sistema. Exacto. Se enfrentaban solas a la burocracia. Pero al coincidir constantemente en juzgados y oficinas, comenzaron a agruparse orgánicamente. El taller se convirtió en un refugio de contención. Estas arpilleras, más que arte, constituyen una crónica bordada. Son un elemento material de denuncia ante las violaciones de derechos humanos ocurridas en dictadura. Es que ponerlo en perspectiva pone los pelos de punta. Cada puntada era una forma de procesar el trauma y hacer comunidad. A través del hilo y la aguja lograron narrar lo que las circunstancias externas no permitían gritar en la calle. Les permitió ser las protagonistas de sus propias historias.
Y lo bonito de esta resolución administrativa es que ahora estas piezas no van a volver a un cajón cualquiera. Han sido formalmente incorporadas como atributo del monumento histórico del archivo de la FDD. Para cualquiera que valore la historia material, esto demuestra que el patrimonio no es solo un edificio imponente de piedra. A veces, la memoria colectiva más poderosa cabe en una bolsa de plástico. Totalmente. Es un reconocimiento institucional indispensable a la memoria viva. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque pasamos de un patrimonio guardado en un armario, casi en secreto, a un patrimonio que respira a cielo abierto, en medio del asfalto de la gran ciudad. Un contraste brutal. Brutal, sí. Hablamos de la consolidación del Centro Ceremonial Mahuidache, en la comuna del Bosque, en la región metropolitana, que ha sido declarado monumento histórico. Un hito mayúsculo a nivel urbano y cultural, sobre todo si tenemos en cuenta las dimensiones de las que estamos hablando. Es un área de 9.730 metros cuadrados. Casi una hectárea en plena urbe. Pero para que podamos visualizarlo bien, si alguien entra caminando en este centro, ¿qué se encuentra exactamente? Porque no es el típico parque municipal, entiendo. Para nada. Es un espacio con una estructuración sagrada y funcional muy específica, pensada al milímetro según la cosmovisión mapuche. Quien entra se encuentra, para empezar, con 4 rucas tradicionales. Las viviendas tradicionales, ¿no? Sí, pero aquí tienen usos dedicados. Está la ruca Kimiu, destinada al conocimiento y la sabiduría, la ruca Museo para la preservación material, la ruca Ilwe y la ruca Machi, que es el espacio reservado para las autoridades espirituales. ¡Qué maravilla! Y no solo hay rucas, ¿verdad? Leí algo sobre espacios al aire libre muy particulares. Sí, el complejo incluye cobertizos tradicionales llamados kuni, también un inmenso espacio abierto que es el Nguillatuwe, el lugar central donde se realizan las rogativas ceremoniales, y cuenta con un paliwe, que es la explanada de tierra dispuesta específicamente para jugar al palin, el deporte y la ceremonia social tradicional. Espera, ¿y el tema del agua? Porque en los documentos se mencionan saltos de agua artificiales. Exacto, los trayenco. Es una recreación del flujo vital del agua a través de cascadas. El agua en movimiento es absolutamente indispensable en la cultura mapuche para los procesos de sanación y equilibrio energético. Es una pasada pensar en el contraste sensorial que tiene que ser eso. Estás en la comuna del Bosque, a escasos metros del tráfico, de los claxons, de la vida urbana acelerada, y de repente tienes el sonido del agua cayendo y el espacio inmenso para un ritual ancestral. Si conectamos esto con el panorama general, la consolidación de Mahuidache responde a un fenómeno social inmenso. Hay que entender la migración masiva del pueblo mapuche hacia los centros urbanos, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX. Claro, un desplazamiento gigante. Y una migración que rara vez fue voluntaria o por mero gusto. Fue el resultado directo de políticas estatales de desarticulación de sus territorios originarios. Miles de familias se vieron obligadas a dejar el campo y adaptarse a los márgenes de Santiago por pura supervivencia económica. Y ese desarraigo tiene que ser durísimo. Es fácil imaginar tener que adaptar toda una espiritualidad que está íntimamente ligada a la tierra, a los bosques, al clima del sur, al hormigón de una capital. Por eso lugares como Mahuidache son vitales en el urbanismo moderno. Son anclas de identidad. Y ojo, que este proyecto no surgió de la noche a la mañana. Los registros muestran que en el año 2000, bajo el mandato del entonces presidente Ricardo Lagos, se firmó un acuerdo institucional clave para respaldar la iniciativa comunitaria. Llevan más de 2 décadas construyendo esto. Así es. Comenzó con la simple plantación de un rehue, el altar sagrado escalonado, y fue creciendo año tras año hasta lo que es hoy. Y lo más destacable, según los promotores del espacio, es que no busca ser un gueto cultural cerrado. Es un espacio de interculturalidad activa que dialoga continuamente con el entorno no mapuche. Es un recordatorio fantástico de que las culturas originarias no son piezas de museo congeladas en el tiempo. Son vecinas de la ciudad, vivas, dinámicas y en constante evolución. Sin duda. Entonces, ¿qué significa todo esto? Por un lado, vemos un esfuerzo por integrar esa identidad cultural de manera armónica en la ciudad. Pero por otro, hay un pulso administrativo constante por controlar cómo se expande esa misma ciudad hacia el campo. Pasamos de lo simbólico a la gestión dura del territorio. Exacto. Y esto nos lleva a un tema que trae mucha tela, que son las nuevas normativas de la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso. El lienzo físico sobre el que ocurren todas estas dinámicas sociales. Resulta que en Valparaíso han tenido que sacar normativas preventivas con un objetivo clarísimo:
Poner freno a la expansión urbana ilegal en las zonas rurales. Están intentando evitar que las subdivisiones de terrenos en el campo se conviertan en lo que técnicamente han bautizado como NUAMP. NUAMP. Núcleos urbanos al margen de la planificación. Es un acrónimo aséptico, muy de manual técnico, para describir un problema urbano gigantesco y muy real. A ver, traduzcamos esto al día a día. Estamos hablando de situaciones donde alguien compra una parcela en el campo buscando tranquilidad rural, pero se fracciona el terreno y de repente tienes de 6 a 75 predios. Se juntan 70 familias, montan un loteo y acaban creando un barrio entero en medio de la nada, ¿no? Ese es el drama territorial. La gente a menudo huye de la ciudad por la crisis de la vivienda o buscando mejor calidad de vida. Pero al lotear así, construyen sin ninguna infraestructura base. No hay red de alcantarillado, no hay acceso garantizado a agua potable. Claro, ni calles en condiciones. Exacto. Los caminos no están pavimentados ni dimensionados para que entre un camión de bomberos en caso de emergencia o una ambulancia. Tampoco hay servicios municipales de recolección de basura. Se genera un caos medioambiental y logístico brutal. Un dolor de cabeza inmenso para las administraciones regionales. Por eso, para frenar este fenómeno, los nuevos informes establecen principios rectores muy estrictos para evaluar estas subdivisiones. Sí, cambian las reglas del juego. Mencionan, por ejemplo, el principio de excepcionalidad, que viene a decir que aprobar conjuntos de viviendas en suelo rural tiene que ser una rareza absoluta, una excepción justificada, y no el modelo de negocio inmobiliario por defecto. Y también añaden el principio de singularidad, que exige analizar el impacto de cada proyecto con lupa, caso a caso. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo administramos el espacio que habitamos. Es fascinante el contraste que se genera si miramos las políticas públicas. ¿A qué te refieres? A que mientras a macroescala, en regiones como Valparaíso, luchan por contener la mancha urbana para que no devore el campo mediante estos principios de excepcionalidad. A microescala, en el corazón financiero e histórico de Santiago, la lucha es casi quirúrgica, milimétrica, para proteger los edificios que ya están construidos. Ah, ya sé por dónde vas. ¿Te refieres al informe de la Contraloría sobre los límites del patrimonio en el centro de Santiago? Menudo lío tenían ahí montado. Un enredo administrativo de los grandes. Resulta que la Contraloría detectó incongruencias severas en los polígonos de protección de una zona emblemática. La zona típica de las calles Nueva York, La Bolsa y el Club de la Unión. Una de las zonas más bonitas y clásicas de la capital. Preciosa. Pero había un desfase técnico importante. Las descripciones escritas de los monumentos históricos dentro de esa zona no cuadraban exactamente con los mapas y planos oficiales adjuntos. Había una falta de certeza jurídica sobre dónde empezaba y terminaba la protección patrimonial. Para visualizarlo de forma sencilla, los polígonos de protección son como trazar una valla invisible con un rotulador rojo en un mapa. Todo lo que queda dentro de la línea roja está protegido por ley, es intocable. Pero claro, si el mapa está mal dibujado y la línea se desvía 2 metros hacia la izquierda, legalmente una excavadora podría llegar y demoler una fachada centenaria porque técnicamente caía fuera de la línea. Esa analogía de la valla invisible es muy precisa. Y el peligro era inminente. El problema principal es que estaban lidiando con normativas antiquísimas superpuestas. Tuvieron que meterse a rectificar un decreto del año 1981. Casi nada. Y otro más reciente de 2013. Todo este esfuerzo administrativo simplemente para fijar, ahora sí con precisión cartográfica milimétrica, los límites de joyas arquitectónicas urbanas. Estamos hablando de delimitar correctamente el monumento histórico de la Iglesia de las Agustinas. Y el antiguo Hotel Mundial, ¿verdad? Exacto, el edificio del Banco de Santiago, el ex Hotel Mundial. Un edificio espectacular de estilo clásico, construido entre 1920 y 1923, ubicado justo en la intersección de las calles Moneda y Bandera, en el número 1096 de Moneda. Menudo trabajo de arqueología burocrática han tenido que hacer. Intentar descifrar límites de propiedad trazados hace más de 40 años, que a veces parece que se hicieron a mano alzada en una servilleta, para poder proteger el patrimonio frente a la presión inmobiliaria actual. La burocracia, cuando se aplica con este rigor, actúa como el verdadero escudo de la historia. Es la única forma de blindar físicamente la memoria de la ciudad frente al caos del mercado. Totalmente. Pero bueno, cambiando radicalmente de escenario, dejamos los edificios históricos y el asfalto y nos vamos al mar.
porque las reglas invisibles de la administración no solo moldean las ciudades de ladrillo, también moldean quién toma las decisiones y cómo trabajamos en el día a día. Pasamos de la protección del espacio físico a la actualización de las dinámicas laborales y sociales. Eso es, hay novedades muy importantes que llegan desde el Ministerio de Economía. Tienen que ver con el nuevo reglamento para los consejos zonales de pesca. Una de las áreas de administración de recursos naturales más tradicionales y también más complejas del país. Pues resulta que han publicado un nuevo reglamento para regir cómo se elige a los miembros de estos consejos. Y la gran noticia aquí, el núcleo del documento, es la implementación de la Ley 21.370. Su objetivo principal es promover y asegurar la equidad de género en el sector pesquero y acuícola. Esto es vital porque hablamos de un sector que, a nivel de liderazgo, representación gremial y toma de decisiones, ha estado históricamente hipermasculinizado. Sí, los números cantan. Y es una contradicción tremenda si lo analizas a nivel social, porque las mujeres siempre han sido el motor, digamos, invisible de la pesca. Trabajando en tierra, sobre todo. Claro. Encarnando anzuelos en los puertos, tejiendo y reparando las redes de pesca, llevando todo el peso del procesamiento de los productos del mar en las plantas, siempre han estado ahí. Pero rara vez han tenido una silla en la mesa oficial donde se deciden las cuotas de captura, las vedas o las políticas a largo plazo. Es que es tal cual lo describes. Y para cambiar esa inercia histórica, la nueva normativa no es una simple sugerencia de buenas prácticas, es un mandato legal vinculante. El reglamento da un plazo improrrogable de 24 meses, 2 años exactos para ajustar todos los mecanismos de elección y designación de los integrantes de estos consejos para cumplir con criterios de paridad. Y hay que destacar que no es un grupo de trabajo pequeño o irrelevante, tienen mucho peso. Claro. ¿Quién se sienta en estos consejos exactamente, según el reglamento? Es un crisol de intereses enorme. Tienes a directores regionales de instituciones públicas, académicos expertos en ciencias del mar, representantes de organizaciones gremiales pesqueras. También se sientan armadores de la pesca industrial, representantes de los tripulantes y, por supuesto, representantes del mundo de la pesca artesanal. Lograr que todos esos actores, con intereses económicos y sociales a veces tan contrapuestos, apliquen un cambio estructural en la paridad de género en solo 2 años es un reto monumental. Es modernizar de golpe las reglas del juego de todo un sector. Fuerza una actualización acelerada de la representación. Y hablando de bienestar y de modernizar el entorno laboral, también hay resoluciones muy recientes que afectan directamente a la salud diaria de los trabajadores, tanto en la administración pública como en el sector privado a nivel nacional. Sí, los documentos recogen avances significativos en el bienestar interno. Por un lado, tenemos una ampliación importante de las facultades de los servicios de bienestar institucionales. Ahora tienen mucho más margen presupuestario y legal para apoyar económicamente a los trabajadores, ofreciendo reembolsos que van mucho más allá de pagar una simple consulta médica rutinaria. Estamos hablando de coberturas para contingencias de salud mayores, cosas como hospitalizaciones prolongadas, intervenciones quirúrgicas complejas, y hasta se incluye cobertura para elementos de altísimo coste, como pueden ser marcapasos o implantes auditivos. Exacto. Para cualquier trabajador, saber que existe esta red de seguridad administrativa, tanto para uno mismo como para las cargas familiares, tiene que ser un alivio enorme. Sin duda. Aporta una tranquilidad invaluable. Pero, bueno, la salud laboral moderna no trata solo de curar cuando ya hay un problema grave encima de la mesa. La tendencia técnica actual es tratar de prevenir el desgaste físico diario. Y ahí es donde entra la reciente actualización de un protocolo de salud pública del Ministerio, conocido por un acrónimo técnico un tanto denso, el TMRES. Vale, reconozco que al leer el archivo me sonó a nombre de robot de ciencia ficción antigua. ¿Qué significa exactamente ese trabalenguas administrativo? Sí, los acrónimos a veces son impenetrables. Se refiere a los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, y la coletilla ES especifica que es por exigencias físicas o movimientos repetitivos en las extremidades superiores. Ah, vale, queda muchísimo más claro. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, los define técnicamente como lesiones del aparato locomotor. Estamos hablando del desgaste crónico de músculos, tendones, nervios y las propias articulaciones. O sea que esto le afecta de lleno a casi cualquier perfil laboral.
Lo mismo al administrativo, que pasa 8 horas seguidas tecleando frente a un ordenador y acaba con el túnel carpiano destrozado, que al operario, que trabaja en un almacén logístico, levantando cajas de forma repetitiva y tiene la espalda o los hombros machacados, ¿no? Absolutamente a todos, desde una lumbalgia recurrente hasta una tendinitis crónica incapacitante. Lo que ha pasado con este protocolo, y por lo que es relevante la actualización, es muy revelador sobre cómo evoluciona la ley en la práctica. ¿Qué fallaba en el texto anterior? A partir de varias consultas formales de empresas y organismos dedicados a la prevención de riesgos, el Ministerio se dio cuenta de que el texto anterior tenía ciertas lagunas de redacción. Contenía expresiones ligeramente ambiguas que podían generar interpretaciones erróneas al evaluar los puestos de trabajo. Y ya sabemos que cuando un texto legal es ambiguo en temas laborales o de seguridad, normalmente el trabajador es quien sale perdiendo, porque a nivel corporativo se tiende a minimizar la gravedad del asunto para ahorrar costes en prevención. Esa era la preocupación central que motivó el cambio. Esas lagunas de interpretación podían llevar directamente a una subvaloración sistemática de los riesgos ergonómicos, especialmente en una fase crítica de evaluación que el protocolo denomina identificación avanzada. Es decir, el momento en el que se decide si una tarea es realmente peligrosa o no. Exactamente. Al actualizar el documento y afinar el lenguaje técnico, siendo mucho más estrictos y claros con las definiciones, se cierra la puerta a que las empresas subestimen el peligro real al que están expuestos los trabajadores día a día. Es increíble. Una simple corrección de vocabulario, añadir o quitar un par de palabras en un documento puramente técnico, se traduce en espaldas, cuellos y muñecas más sanas a nivel nacional. Ese es el poder real de la normativa administrativa. Pues al final, fíjate cómo todo está profundamente interconectado en este repaso que hemos hecho. Hemos realizado un recorrido espectacular por los entresijos de la administración pública, la historia y el patrimonio urbano. Desde lo más íntimo a lo más expansivo. Exacto. Desde el valor humano e incalculable de preservar unas arpilleras tejidas con dolor y resistencia, unas telas que sobrevivieron intactas a un cuarto de siglo olvidadas en una bolsa de plástico, pasando por el derecho fundamental a ejercer y visibilizar la cultura mapuche en un sitio ceremonial inmenso, rodeado del ruido y el tráfico urbano en el bosque, hasta la necesidad técnica, y diría que vital, de trazar bien una línea en un mapa topográfico para salvar un edificio centenario de 1920 en el centro de Santiago, o para evitar que el campo en Valparaíso se llene de urbanizaciones caóticas sin alcantarillado. Y terminando con la demostración empírica de que una normativa legal, un simple reglamento, puede forzar y acelerar la inclusión equitativa de las mujeres en la toma de decisiones del sector pesquero. O que, como decíamos, cambiar unas palabras precisas en un protocolo de salud previene que miles de trabajadores sufran lesiones crónicas irreparables. Es que esa es la conclusión que subyace a todos estos documentos. El verdadero valor de estar bien informado en estos temas no es memorizar decretos aburridos, números de leyes o fechas históricas al azar, sino comprender cómo este flujo invisible de papeles, reglamentos, normativas y burocracia estatal es lo que realmente sostiene, protege y hace evolucionar nuestra vida diaria. Es la sala de máquinas silenciosa de la sociedad. Y nos recuerda constantemente que la historia de un país no solo se escribe en los grandes discursos políticos de los libros de texto, sino en esas resoluciones técnicas de aparente perfil bajo, que poco a poco, decreto a decreto, van esculpiendo el mundo físico y legal en el que interactuamos todos los días. Queda una reflexión en el aire. Si los documentos administrativos y los expedientes burocráticos de hoy son los que moldean cómo recordaremos nuestro presente y cómo estructuramos el futuro, ¿qué normativas, formularios o trámites que hoy nos parecen de lo más aburrido y mundano serán estudiados como hitos culturales dentro de 100 años? ¿Qué arpilleras contemporáneas, ya sean físicas o digitales, estamos guardando hoy en los armarios de nuestra propia época sin darnos cuenta de su inmenso valor?